Buenas, una vez más les habla el pastor Enrique Coazó, y hoy estamos, como de costumbre, en esta serie de videos que estamos haciendo. Vamos a dar respuesta a una pregunta que nos llegó. La pregunta es probablemente una que no es desconocida para la mayoría de los cristianos. Es una pregunta que se suscita muchas veces y que ha tenido diferentes enfoques, diferentes explicaciones a lo largo de la historia. Y la pregunta es si la salvación se pierde. ¿Podemos perder la salvación? Existen dos campos que dividen cómo se responde en esta pregunta, ¿no? Está el campo de los que piensan una vez salvo, siempre salvo, y está el campo de los que piensan que no, que la salvación se puede perder por un pecado o por alguna otra situación, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de esclarecer un poco lo que es esa pregunta. Primeramente me gustaría comenzar aclarando que es una pregunta. La formulación de la pregunta, a pesar de que tiene un gran sentido para nosotros, no es necesariamente la forma adecuada para presentar el problema o la cuestión en la cual se está indagando. Preguntar si la salvación se pierde sería algo, diríamos, extraño si se le hiciese la misma pregunta, digamos, al apóstol Pablo o a un cristiano del primer siglo. Un cristiano del primer siglo que se le presentase o se le formulara la pregunta de esa manera: ¿se pierde la salvación, sí o no? No sabría cómo responder, porque no sabía cómo procesar esa pregunta. La pregunta no es una pregunta que usa un lenguaje bíblico. No encontramos en la escritura que la salvación se pierde o no se pierde. Es decir, el lenguaje bíblico no se presta a la formulación de esa pregunta, y de ahí conlleva que haya también mucha confusión referente a ello. Yo tiendo a sujetarme al lenguaje bíblico, por decir así, y también me encuentro un poco incómodo cuando se formula la pregunta de esa manera. Entiendo la intención detrás de la pregunta, entendemos por qué un hermano pregunta y dice: bueno, ¿usted cree que la salvación se pierde o no? Si le pregunta a otro cristiano, y sabemos qué es lo que está preguntando. Pero sabemos qué es lo que está preguntando porque nosotros pertenecemos al contexto histórico y cultural en el cual esa pregunta se suscita. Especialmente después, digamos, del siglo XIX, fue que este tipo de diálogo o digamos de dialéctica que fue tomando auge en el occidente, fue lo que conlleva a que esta pregunta se formule de esa manera. Pero vamos a tratar de responderla desde un enfoque un poco del lenguaje bíblico, a ver si podemos traer un poco de luz y aclarar lo que se está hablando. Cuando decimos que si la salvación se pierde, primeramente tenemos que enfocarnos en lo que es la definición de la salvación. ¿Qué significa cuando decimos la salvación? La salvación es un término general que lo usamos para aplicarse usualmente se usa para aplicarse a un punto específico en el de la conversión de la persona. Es decir, la salvación usualmente, cuando nos referimos a la salvación en el mundo evangélico, por decir así, se refiere al punto específico en el que la persona hizo una profesión de fe, o se convirtió, o fue salvo, como se diría. Entonces, cuando preguntamos si la salvación se pierde o no, estamos adentrándonos en la pregunta desde un ángulo tal vez un poco de una transacción, ¿no? Firmaste aquí, eres salvo y listo, tienes como tu pasaporte tu ciudadanía celestial, y ahí terminó la historia. Pero eso vemos que ya comenzamos a entrar en un poco en una simpleza o en una simplificación de lo que significa la salvación. La salvación es mucho más que ello. Y hay tres procesos puntuales que podemos tal vez dividir en tres categorías lo que significa la salvación, o por lo menos como se presenta en el texto bíblico. El primero sería el proceso de iluminación. Eso lo vemos en el capítulo 6 de Hebreos, cuando está hablando específicamente de la apostasía, pero habla de aquellos que fueron iluminados, ¿no? El proceso de la iluminación sería comparable a lo que nosotros nos referimos hoy día con ser salvos o la salvación. Es el proceso en el que una persona que se le presenta el evangelio y hace una profesión de fe y es entrado, es iluminado, es
por decir así, es salvado de su vieja manera de vivir. Pero vemos que el lenguaje en el griego, los verbos que se usan para referirse a la salvación se usan en la forma infinitiva del verbo. Es decir, que es que estamos siendo salvados. No es un proceso que Dios nos salvó y punto. No, es que nos salvó y nos sigue salvando aún y nos salvará. Entonces, por eso me gustaría un poco esclarecer un poco lo que significa, o por lo menos la complejidad, elaborar un poco la complejidad de lo que significa la salvación. Y dijimos ya de la iluminación. La iluminación es el proceso donde la persona llega al reconocimiento de su pecado, hace la profesión de fe. Después, ¿qué sigue? Bueno, un proceso que dura toda la vida del cristiano, es el proceso de la santificación. Dentro de la santificación no vamos a entrar en muchos detalles, pero hay muchos otros procesos que son partes de ese proceso de santificación, que es es parte de nuestra salvación. Ahí podemos incluir, obviamente, el bautismo, la comunión, la celebración de la Santa Cena, comunión con los hermanos. Todo esto es parte del proceso de la santificación, la oración, la lectura de la Escritura, todas estas cosas. Y finalmente llegamos a la fase, a la culminación, al telos, a la finalidad de la salvación, que es la glorificación del cristiano. Como se diría en el lenguaje que vamos a verlo ahora, en el lenguaje de Romanos 8, que se habla de la manifestación de los hijos de Dios, cuando dice que la naturaleza espera la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Y eso es lo que se refiere con el término de la adopción para ser hijos. En el Romanos 8, si miramos ese texto, porque eso también hay un poco de confusión en cuanto a ello, nos dice en Romanos 8, 10 y 24, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué ha de esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí vemos en este versículo que un poco nos va adentrando en aquello de que la salvación no es algo que está completado o que se ha terminado, sino que es un proceso que continúa y tiene una culminación futura. Entonces dice que el Espíritu mismo, dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, en el verso 16, y en el verso antes, vamos a empezar por el 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, la herencia y la glorificación son ambos eventos futuros y que vienen después del proceso de adopción. Pero no nos indica, y aquí es donde viene muchas veces la equivocación, pensamos que ya hemos sido adoptados como hijos de Dios. Pero el texto nos aclara de que no es esto lo que está diciendo. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Recibimos el espíritu de adopción, las arras del Espíritu Santo, el sello de que Dios nos va a adoptar como hijos. Pero esa adopción no se ha concretado aún. ¿Por qué? Porque cuando Pablo nos escribe de la adopción del cristiano, de la adopción como hijos, él tiene en mente un lenguaje legal legatario. Está hablando en términos de lo que es la adopción. Si pensamos, por ejemplo, un hombre puede darle su palabra de que va a adoptar a un hijo como su hijo. Pero el hecho de que le ha dado esa palabra aún no ha concretado el hecho de la adopción. Ha recibido una promesa, pero hasta que no haya una transacción legal en que el hijo cambie su nombre, reciba el nombre de su nueva familia y entonces se convierta en heredero, entonces no podemos decir que técnicamente ese niño esa persona ha sido adoptada en la familia. Vemos que el proceso de la adopción no es un proceso que ha sido terminado. Por supuesto que somos hijos de Dios y hemos sido sellados con el Espíritu como la garantía de esa adopción, pero esa adopción en sí no se ha concretado. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, porque dice en el 23 del mismo capítulo 8 de Romanos, dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, refiriéndose a la creación. Tal vez deba de leer un versículo anterior. Dice: porque sabemos, en el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la adopción, está refiriéndose a la redención del cuerpo. Es el momento en que la naturaleza vieja nuestra va a ser revestida de la naturaleza de Cristo, de la naturaleza del cuerpo de Cristo. Y vamos a ser, como dice la Escritura, como Él es. En ese momento es que se culmina el proceso de la adopción, donde no somos adoptados, como dice en la Escritura. Dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, esto simplemente para mostrar un poco la complejidad de lo que estamos usando y de lo que significamos cuando usamos la palabra salvación. No es simplemente el hecho de haber hecho una oración del pecador o de haber pasado al frente tal vez en una iglesia o de haber confesado, hecho una profesión de fe de alguna forma u otra, sino que la salvación, sí, por supuesto, esto es parte de la salvación, pero es mucho más grande que eso. Como dice el apóstol, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nuestra salvación es extremadamente grande, incomprensible a nosotros mismos. Pero si tuviéramos que entenderlo o reducirlo tal vez a conceptos que podamos un poco más masticarlos o entenderlos, diríamos que la salvación tiene como inicio la iluminación de nuestras almas, que es por el medio del cual viene el conocimiento de Cristo. Entendemos que somos pecadores, que no nos podemos salvar a nosotros mismos, que no podemos hacer una torre de Babel lo suficientemente alta para llegar al cielo, sino que Dios en su condescendencia divina vino, se humanó y murió por nosotros. Esa es la iluminación de que somos pecadores y necesitamos la salvación. Después de eso viene inmediatamente el proceso de la santificación, y es un proceso que dura toda la vida del cristiano. Y finalmente la adopción. La adopción, que es la redención de nuestros cuerpos, la transformación de nuestros cuerpos si quedamos vivos en la venida del Señor en un cuerpo glorificado. O si ya hemos muerto, entonces seremos resucitados para una vida en un cuerpo glorificado. Eso es lo que encierra la salvación. Ahora volvemos, después de haber explicado un poco estas complejidades, volvemos un poco a la pregunta inicial. ¿Se pierde o no la salvación? Yo creo que será aparente, después de haber un poco hablado de la complejidad de la salvación, cómo esta pregunta es inadecuada cuando decimos que la salvación se pierde. Estamos diciendo, ¿qué es lo que se pierde? ¿Se pierde el haber sido iluminados? ¿Se pierde el haber sido santificados? ¿Se pierde el haber sido glorificado? Por supuesto que la respuesta sería no. De hecho, sería una pregunta absurda preguntarse si se puede perder la salvación. Vemos que la pregunta es una pregunta inadecuada, aunque entendemos qué es lo que se quiere decir cuando se hace la pregunta, ¿se pierde la salvación o no? Pero bueno, para señalar tal vez más puntualmente, diríamos que por supuesto que no se puede perder la salvación. Que la salvación es un regalo de Dios, es un regalo divino, es un regalo que el Señor nos hizo. Cuando el Señor nos adopta como hijos, no podemos dejar de ser hijos. Incluso vemos en aquella parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo se va a las tierras lejanas, desperdicia todos sus bienes, todos los dones que el Señor que su padre le había dado, pero regresa nuevamente a su padre y hay una reconciliación. El cristiano no puede perder su salvación porque el cristiano no puede perder la adopción. No son los hijos los que adoptan a los padres, sino los padres los que adoptan a los hijos. Cuando Dios nos adopta, eso se vuelve algo que es irrevocable. Esa adopción no deja de tener valor legal, obviamente. Entonces la respuesta simple sería por supuesto que no, porque no depende de nosotros. La pregunta sería, ¿qué dependió de nosotros? ¿La iluminación? ¿La santificación? ¿La adopción? ¿La redención de nuestros cuerpos? ¿Cuál fue la parte de nuestra contribución? Han sido todas estas cosas que Dios nos ha regalado. Y que Dios nos ha regalado antes de que nosotros buscásemos de Él. Ya Él había predestinado todas estas cosas, la salvación de nuestras almas, los medios de nuestra salvación, la gracia, desde antes. Él nos amó primero y nosotros entonces reciprocamos a su amor. Entonces no podemos dejar de ser salvos en ningún momento de nuestro peregrinar en esta tierra. No sé si eso tal vez esta respuesta confunda más a los oyentes o les aclare tal vez ciertas dudas, pero lo que sí espero es que los lleve a meterse un poco más en la palabra de Dios e indagar más en estos asuntos, orarle al Señor
para que el Señor nos dé paz, para que su Espíritu Santo nos ilumine usando las Sagradas Escrituras y así podamos continuar creciendo para gloria y alabanza de su nombre.